El impacto social de las primeras curaciones con hierbas fueron fundamentales para la supervivencia de tribus antiguas. En los territorios donde la noche parecía interminable y el viento hablaba a través de los árboles, las primeras comunidades humanas enfrentaban una situación que definía su destino: sobrevivir en un mundo lleno de enfermedades, heridas y amenazas invisibles que podían extinguir a un grupo entero sin previo aviso. Verás, fue así como la humanidad empezó a observar que ciertas plantas no solo alimentaban, sino que también sanaban. El deseo de estas tribus era simple pero crucial: mantenerse con vida el tiempo suficiente para aprender, para migrar, para defenderse, para criar a los suyos. Resulta interesante que, en medio de ese deseo, identificaron que las hierbas podían detener fiebres, calmar dolores o cerrar heridas que parecían imposibles de recuperar. Pero detallemos paso a paso, porque ese descubrimiento no fue accidental. No tenían libros, ni escritura, ni mapas botánicos, solo la observación diaria y la memoria oral. El conflicto surgió cuando debían decidir qué planta curaba y cuál mataba. Justo aquí se forjó la chispa que cambiaría la historia humana. A partir de ese cambio nacieron las primeras prácticas medicinales conocidas, y el resultado fue el inicio de una cultura de sanación que permitió que pequeñas tribus crecieran, se expandieran y prosperaran. Y es que la intriga continúa. ¿Qué secretos más profundos escondían esas plantas? ¿Y cuántos de ellos seguimos usando hoy sin saber su origen? Así que, si el contenido de este video te parece interesante, no dudes en dejar un like y suscribirte. Y dicho esto, empezamos. Imagina este momento: un grupo de seres humanos de hace 40.000 años, pertenecientes a tribus nómadas que recorrían praderas inmensas, selvas densas o desiertos implacables. No existían ciudades, ni aldeas estables ni herramientas avanzadas. Sus cuerpos eran fuertes, sí, pero vulnerables. Cualquier herida infectada podía significar la muerte. De verdad, cada día era un acto de resistencia. En ese escenario, la enfermedad no era algo que se discutiera, sino algo que se sufría. Una fiebre repentina podía arrebatar la vida de un cazador esencial para el grupo. Una diarrea severa podía incapacitar a una recolectora clave para alimentar a los niños. Una simple cortada podía convertirse en una infección mortal. Estas tribus no tenían otra opción más que leer el entorno. Literalmente, su biblioteca era el bosque, su escuela era la observación, y sus maestros eran los ancianos que recordaban lo que había funcionado antes. Al investigar encontramos que la relación entre humanos y plantas medicinales es tan antigua que la evidencia más temprana, como restos de polen curativo hallados en tumbas neandertales en Chanidar, Irak, sugiere que incluso los neandertales ya usaban hierbas como achilea y efedra con fines terapéuticos. Resulta interesante que los primeros indicios arqueológicos muestran que estas prácticas no eran improvisadas. Había patrones, había repetición, había intención. No curaban por casualidad, curaban por experiencia transmitida de generación en generación. Y escondido a simple vista, el mundo vegetal era su arsenal médico. Cortezas que reducían inflamación, semillas que expulsaban parásitos, raíces que calmaban el dolor. Su situación era simple: si entendían estas plantas, vivían; si se equivocaban, morían. Así de directo era el contrato con la naturaleza. En esta historia, el deseo que impulsa todo no es ambicioso, no es heroico, no es épico, es humano e instintivo. Sobrevivir. Pero en este contexto, la supervivencia dependía de conocimientos que aún no existían formalmente. No tenían médicos, ni chamanes establecidos, ni rituales sofisticados. Eso vino miles de años más tarde. Lo que sí tenían era una mezcla de curiosidad, necesidad y desesperación. Déjame explicarte por qué ese deseo se volvió un motor tan poderoso. Cada tribu sabía que necesitaba mantener fuerte a su gente para defender sus territorios, cuidar de los niños, cazar animales grandes, procesar alimentos y fabricar herramientas y moverse durante migraciones largas. Pero tenían un problema:
no solo superficialmente, sino que profundamente entendían que el cuerpo humano fallaba. No importaba qué tan fuertes fueran, una herida mal atendida podía poner en riesgo el futuro de toda la comunidad. Entonces, el deseo se hizo urgente: encontrar algo que detuviera el dolor, que cerrara heridas, que calmara fiebres. Verás, fue así como los seres humanos se obsesionaron por observar qué plantas cambiaban el estado de un herido. Primero fue la intuición: hojas frescas sobre una herida abierta. Luego fue el ensayo: raíces machacadas aplicadas sobre inflamaciones. Luego, agregaron este componente accidentalmente descubierto: infusiones de hojas secas que reducían la fiebre o hacían dormir al herido para que el cuerpo pudiera recuperarse. Ese deseo, tan humano como respirar, dio origen al conocimiento más valioso que desarrollaron: cómo curar. Pero tenían un problema, y era enorme. No todas las plantas eran benéficas. Algunas curaban, pero otras mataban, sin rótulos, sin advertencias, sin manuales. Para explicarlo de manera simple, imagina un grupo sin conceptos de toxicidad, sin conocimiento químico, sin comprensión de dosis. Si una raíz podía eliminar parásitos, otra muy similar podía paralizar músculos y matar en minutos. Pero fijémonos en esto: el conocimiento botánico prehistórico se desarrolló porque el error tenía consecuencias fatales. Cada intento era una prueba de vida o muerte. Así fue como aprendieron qué plantas causaban vómito, cuáles mareo, cuáles detener hemorragias. Por eso el siguiente hecho marcó la diferencia. La tribu empezó a observar a los animales. Veían qué comían los ciervos cuando estaban enfermos, qué raíces escarbaban los jabalíes, qué hojas mordían los primates cuando tenían parásitos. Este comportamiento animal se convirtió en una guía involuntaria de supervivencia. Pero vamos a detallarlo paso a paso. Veían al animal enfermo consumir una planta. Observaban si recuperaba fuerza. Si funcionaba, lo imitaban. Si no funcionaba, aprendían dolorosamente. Ese método, repetido miles de veces, formó el primer catálogo medicinal oral de la humanidad. Más aún, existía otro conflicto. No todas las plantas crecían en todas las regiones. Algunas hierbas esenciales para una tribu simplemente no existían en el territorio de otra, lo que obligaba a cada grupo a desarrollar soluciones locales. Esto impulsó la diversidad etnomedicinal que hoy reconocemos en estudios de antropología vegetal. El conflicto también era social. Mantener vivo el conocimiento era difícil. Si un anciano que conocía qué planta curaba fiebres moría, ese saber podía desaparecer con él. Por eso muchos grupos comenzaron a asignar responsabilidades especiales a ciertos miembros, precursores de los futuros chamanes o curanderos. En este punto de la historia, cuando el conflicto entre plantas curativas y plantas mortales era una amenaza diaria, ocurrió un cambio que transformó por completo el destino de estas tribus. Y lo más sorprendente es que este cambio no provino del azar, sino de la observación acumulada durante miles de años. Verás, fue así como las tribus comenzaron a notar que ciertas plantas producidas en estaciones específicas tenían efectos más potentes. Por ejemplo, raíces recolectadas al inicio de invierno reducían mejor la inflamación que las mismas tomadas en temporadas más cálidas. Ese descubrimiento modificó su forma de interactuar con la naturaleza. Resulta interesante que la humanidad comenzó, sin saberlo, a construir los primeros calendarios medicinales. No eran calendarios escritos, eran calendarios memorizados. Se transmitían con historias. Cuando la luna crece, la corteza es fuerte. Cuando la lluvia cae, la raíz despierta. Al investigar, encontramos que los antropólogos identifican estos patrones en tradiciones actuales de pueblos indígenas que aún preservan procesos ancestrales: recolección nocturna, corte en ciclos lunares, preparación en estaciones secas. Y es que, sin saberlo, estaban realizando lo que hoy llamaríamos procesos farmacológicos primitivos: secado, maceración, infusión, fermentación. Aunque no conocían la química detrás lo que hacían, conocían sus efectos. Primero fue la experimentación con hojas: masticarlas, colocarlas sobre heridas, mezclarlas con agua. Luego, agregaron un componente más sofisticado: combinar más de una planta. Por ejemplo, una raíz analgésica con una hoja antimicrobial. Estudios etnomedicinales muestran combinaciones similares en culturas amazónicas,
africanas y asiáticas, con patrones casi idénticos pese a haber vivido separadas por miles de kilómetros. Y eso transformó sus expectativas. Ya no buscaban simplemente sobrevivir, querían dominar el conocimiento de la naturaleza. Pero fijémonos en esto. El cambio más importante surgió el día que una tribu descubrió que una herida abierta podía cerrarse más rápido usando una mezcla de hojas trituradas de Achillea, una planta hoy conocida como Milan Rama. El mismo compuesto que hoy reconocemos como antiinflamatorio fue su salvación. Y así es como lo hicieron. Recolectaron las hojas jóvenes, las trituraron con piedras lisas, mezclaron el jugo con barro porque creían que el barro protegía del viento y el polvo, y cubrieron la herida con esa pasta. Justo aquí, en este procedimiento, nació la primera forma de vendaje medicinal de la humanidad. De verdad, este tipo de conocimiento, aparentemente rudimentario, es el fundamento sobre el cual se construyó la medicina futura. Una vez que las tribus entendieron que podían replicar los mismos resultados una y otra vez, comenzó la formalización del conocimiento. Personas designadas recordaban recetas, técnicas, temporadas de recolección y efectos secundarios. Lo que inició como ensayo y error se transformó en la primera práctica médica organizada. Por eso apareció el rol del sanador. Según múltiples estudios antropológicos, todas las sociedades humanas antiguas desarrollaron esta figura cuando alcanzaron cierto nivel de conocimiento medicinal. El sanador era responsable de conocer las plantas, preservar su preparación correcta, aplicarlas a las heridas y enseñar a los jóvenes a proteger el conocimiento. Ese rol permitió que la sabiduría no se perdiera. Esa estabilidad cambió la historia humana. El resultado de todos estos avances fue monumental. Las tribus que dominaron la medicina con hierbas comenzaron a vivir más tiempo, a reducir la mortalidad infantil y a sobrevivir a heridas que antes eran una sentencia de muerte. Literalmente, esos conocimientos decidieron qué grupos se extinguieron y cuáles prosperaron. Las tribus que podían curar fiebres tenían ventaja en migraciones largas. Las que podían detener hemorragias podían enfrentar animales grandes con menos miedo. Las que podían aliviar diarreas eran capaces de alimentarse de fuentes nuevas sin morir por infecciones estomacales. Mientras investigaban, descubrieron que la salud se convirtió en un recurso social. Una tribu sana era una tribu fuerte. Esto incrementó su capacidad para expandirse, cazar, defenderse y formar alianzas con otros grupos. Así, la medicina herbolaria no fue un lujo ni una tradición curiosa. Fue un arma social, una herramienta de supervivencia, un sistema organizativo. Y eso transformó sus expectativas nuevamente. Ya no querían solo curar, querían prevenir. Las tribus comenzaron a consumir ciertos tés antes de la temporada de frío, a aplicar hierbas repelentes contra insectos, a almacenar cortezas medicinales para meses difíciles. Justo aquí, sin que lo supieran, se sentaron las bases de lo que mucho tiempo después sería la medicina preventiva. Fue así como la humanidad pasó de ser víctima del entorno a convertirse en su estratega. Y es que estas prácticas crearon cohesión social. Las personas respetaban al sanador, seguían sus instrucciones y trabajaban juntas para recolectar las plantas necesarias. Esto fortalecía la identidad del grupo. En términos antropológicos, la medicina fue uno de los primeros elementos culturales que unió comunidades más allá del parentesco sanguíneo. Cuando un grupo sabía curar a sus enfermos, se permitía enseñar a sus hijos habilidades más complejas. Surgieron las primeras transmisiones de técnicas avanzadas, tallado de herramientas finas, organización de cacerías, creación de abrigo, señales rituales. Para esto, el bienestar físico era el pilar. Sin salud, no había cultura, ni lenguaje complejo, ni transmisión eficiente de conocimiento. Para explicarlo de manera simple, sin plantas medicinales, la humanidad probablemente habría tardado miles de años más en alcanzar cualquier forma avanzada de sociedad. Hasta aquí hemos visto cómo la humanidad aprendió a sanar con lo único que tenía: plantas, intuición y observación. Pero en este punto surge la pregunta inevitable: ¿qué secretos del mundo vegetal quedaron sin descubrir?
Muchas plantas que hoy consideramos básicas en farmacología ya habían sido utilizadas por estas tribus mucho antes de que existieran científicos, universidades o laboratorios. De verdad, el misterio más fascinante es cuánta medicina ancestral se perdió. Estudios estiman que el 70% del conocimiento medicinal prehistórico jamás fue documentado y se extinguió con los grupos que desaparecieron. Y es que, si eso es cierto, ¿cuántos remedios revolucionarios quedaron enterrados en los bosques, en las montañas o en la memoria de tribus que ya no existen? Así nace nuestra intriga para un siguiente video. Si las primeras curaciones con hierbas salvaron a la humanidad cuando no existía la medicina, ¿qué plantas olvidadas podrían aún cambiar el rumbo de nuestra salud moderna? Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, etiquétanos para ayudarnos a crecer aún más. Somos tu canal X, tu historia. Soy Jesús y nos vemos en un próximo video. Y recuerda, en contacto.